A ver, héroe o villano. En la historia, parece que todo depende de quién cuenta el cuento, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a meter con una de esas figuras que dividen aguas, una bien compleja y fascinante, el caudillo argentino. Y acá está la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que la misma figura, el caudillo, pase de ser el malo malísimo de la película a, de repente, el gran héroe nacional? Es un giro de 180 grados. Vamos a ver paso a paso cómo se dio esta transformación tan radical. Ok, para empezar a desarmar este rompecabezas, tenemos que irnos para atrás, bien atrás, a finales del siglo XIX. Es ahí donde nace la primera versión de esta historia, la que llamaríamos la historia oficial. Y ojo, porque la escribieron los mismos que estaban en ese momento dándole forma a la Argentina moderna. En este relato, que tiene la firma de pesos pesados como Mitre o Sarmiento, el caudillo no era visto como un actor político. No, para nada. Era un obstáculo, un problema que había que sacar de raíz como una mala hierba para que el país pudiera por fin avanzar hacia el progreso. Y toda esta construcción se basaba en una idea muy simple, pero potentísima. La cosa era blanco o negro, no había grises. O estabas del lado de la civilización, o estabas del lado de la barbarie. Es decir, o apoyabas el progreso, las ideas europeas, la razón, o te quedabas anclado en ese pasado rural, tradicional y, según ellos, violento, que había que superar. Entonces, queda claro, ¿no? Esta historia oficial no era solo un libro de historia. Para nada. Era una herramienta política con todas las letras. Un arma para legitimar al gobierno de turno, para imponer una identidad muy específica, y de paso, para etiquetar a cualquiera que pensara distinto como un enemigo del progreso. Pero, como siempre pasa, a toda acción le llega su reacción. Una historia tan tajante, tan de buenos y malos, no se iba a quedar sin respuesta. Y esa respuesta llegó, y con mucha fuerza, allá por la década del 30. Aparece en escena un nuevo grupo de historiadores con un solo objetivo: tirar abajo, ladrillo por ladrillo, ese relato oficial. Y su grito de guerra fue, directísimo: esa historia es una farsa. Así, sin vueltas. No decían que estaba equivocada o que era una mala interpretación. No, decían que era una mentira. Una mentira con un propósito: servir a intereses extranjeros y darle la espalda a la verdadera identidad argentina. Lo que hicieron los revisionistas es fascinante. Es como si hubieran agarrado el tablero de ajedrez y hubieran invertido todas las piezas. Donde la historia oficial veía un villano, ellos pusieron un héroe. Donde los otros veían barbarie, ellos veían la auténtica identidad nacional. O sea, reescribieron la película de principio a fin. De repente, figuras como Juan Manuel de Rosas ya no eran tiranos retrógrados. No, ahora eran los grandes defensores de la soberanía. Desde esta nueva perspectiva, eran los valientes, los únicos que se habían animado a pararse de manos frente al imperialismo europeo. Bueno, entonces tenemos el péndulo de la historia yendo de un extremo al otro, de villano total a héroe intocable. Pero después de décadas de esta pelea, de esta guerra de interpretaciones, aparece una tercera voz que dice: a ver, un momento, ¿y si la pregunta que nos estamos haciendo está mal planteada desde el principio? Esta cita que vemos en pantalla lo clava. El problema era que el revisionismo, con todas sus ganas de dar vuelta a la tortilla, terminó jugando al mismo juego que la historia oficial, el juego de los buenos y los malos. Seguía siendo una discusión moral, no un análisis histórico de verdad. Y es justo acá, a partir de 1955, que entra en escena la historia social. Y su propuesta era, la verdad, muy audaz: basta de juzgar. Querían sacar el debate del me gusta, no me gusta, y llevarlo a un terreno más científico, más de análisis. Entonces, la pregunta cambió radicalmente. Ya no importaba si el caudillo era bueno o malo. La pregunta clave, la que lo cambiaba todo, era ¿por qué existió el caudillo? ¿Qué estaba pasando en la economía, en la sociedad, en la política para que surgiera este fenómeno? Fue un giro de 180 grados en la forma de mirar el pasado. Y acá está el punto clave, ¿no? El foco se movió del hombre al sistema. El caudillo ya no era una persona a la que ponerle una medalla o una condena. Pasó a ser un síntoma, el resultado de un montón de condiciones de una época, un fenómeno para entender, no para juzgar. Ok, perfecto. Hicimos todo un recorrido por tres formas totalmente distintas de ver a la misma figura. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección?
Esta tabla lo deja clarísimo. En el fondo, nunca existió un caudillo. Existieron tres. Estaba el villano que necesitaban los liberales, el héroe que construyeron los revisionistas y el fenómeno que analizaron los historiadores sociales. Y cada una de estas versiones en realidad era un espejo del proyecto de país que cada grupo tenía en la cabeza. Al final del día, la figura del caudillo fue eso, un espejo gigante. Pero un espejo que no reflejaba tanto el pasado, sino que le devolvía a cada época su propio reflejo. Un reflejo de sus ambiciones, de sus miedos y, muy importante, de sus peleas por el poder en su propio presente. Y esto es lo importante de verdad. El caso del caudillo nos enseña algo que es clave. La historia no es algo muerto, un montón de hechos guardados bajo llave en un museo. No, es un campo de batalla, un relato que está vivo, que se pelea, que se escribe y se borra, y se vuelve a escribir todo el tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que queda ahí, picando. Si la historia no es algo que se descubre, sino algo que se construye, entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder de construirla? Y, quizás más importante todavía, ¿con qué intención lo hace?